¿Quieres participar en el Guadalupe Reinas y no sabes qué lecturas conjuntas leer? Aquí te dejo 10 recomendaciones. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios, en donde hablo de libros y más cosas relacionadas con libros. En esta ocasión estoy muy contenta y emocionada porque les traigo 10 recomendaciones de libros que podrían servirles para el Guadalupe Reinas 2023 o cualquier Guadalupe Reinas posterior. En caso de que no lo conozcan, el Guadalupe Reinas es una actividad que se realiza cada año con la finalidad de leer 10 autoras del 12 de diciembre al 6 de enero. Puede parecer bastante, pero lo interesante es que podemos conocer a más autoras, más obras literarias escritas por mujeres y también hablar con más personas sobre libros que nos gustan y nuestras experiencias mientras leemos. Es una experiencia muy interesante, muy bonita y muy gratificante, así que yo les recomiendo que si pueden, se animen a participar. Y en esta ocasión les quiero decir que la consigna que está en todos nuestros Guadalupe Reinas es siempre una lectura conjunta. Y las lecturas conjuntas se hacen cada mes o cada mes y medio por parte de las integrantes de Libros Bifortipos y las personas que deciden participar con nosotras. Y lo que hacemos es leer a una autora y comentar qué nos pareció su obra. Es una experiencia también muy buena y debo decir que en estos años hemos leído aproximadamente entre 70 y 80 obras escritas por autoras y de estas yo he leído como unas 50-60. Hace unos años hice un video recomendándoles mis 10 favoritas que les dejo aquí abajo y también en la i, pero ese video lo hice en el 2020 y de ahí acá pues ya llovió, ya pasaron muchas cosas, ya leímos más libros, entonces el día de hoy les traigo 10 recomendaciones adicionales de lecturas conjuntas que en mi humilde opinión valen muchísimo la pena. La primera obra que les quiero mencionar es una de mis favoritas, de hecho este año la leí 2 veces porque me encantó y estoy segura que será una lectura que voy a releer en múltiples ocasiones, y es Matriarcadía de Charlotte Perkins Gilman. Este es un libro que disfruté muchísimo y la verdad debo decirles que iba con expectativas no muy altas porque hay una obra muy conocida de esta autora que se llama El Tapez Amarillo y es una obra muy querida, muy amada que mucha gente conoce. Sin embargo, debo decir que a mí no me acabó de convencer cuando la leí. Entonces, cuando estaba buscando libros, me encontré con esta autora y dije, bueno, déjame leerla, tal vez tiene algo interesante que contar, ¿no? Y me alegro tanto de haber seguido esa intención y de haber leído esta obra, porque fue una obra que disfruté muchísimo. Nos cuenta la historia de un mundo en donde viven puras mujeres y ellas mismas pues se encargan de hacer todo lo que es pues mantenerse vivas, ¿no? Tener un sistema económico, político, educativo, artístico. Toda la cuestión de familia y comunidad está pues organizada por ellas y de repente llegan 3 hombres y nos cuentan cómo es su interacción con estas mujeres en esta tierra que ellos titulan pues matriarcadía, o la tierra de ellas, como sería una traducción más directa del inglés Herland. Pero es una obra súper enganchante, súper entretenida, que nos deja reflexionando mucho sobre las concepciones que se tienen sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la forma en que deberíamos de pues, hacer las relaciones entre hombres y mujeres. Y también, como ya les comenté, habla mucho de cómo se podría llevar una sociedad para ser más sostenible, para en realidad apoyar a todos, para fomentar la equidad, la educación, el arte, el desarrollo personal, tanto en cuestión física como psicológica y mental. Y de verdad es una obra que creo que fue muy, pero muy buena en su tiempo y de 100 años después sigue estando muy, muy vigente. De verdad no tengo palabras suficientes para hablar de ella, pero sin duda creo que es una obra que vale muchísimo la pena y definitivamente una que podrían agregar a su consigna de lectura conjunta de libros bifortipos. El segundo libro que les quiero recomendar es Super Sorda de C.C. Bell. Esta es una novela gráfica que leímos hace unos años y que también fue una experiencia muy grata de leer. Nos cuenta la historia de la misma autora cuando era niña y ella nos cuenta que debido a una enfermedad empieza a perder un poco del oído. No queda totalmente sorda, sin embargo sí pues disminuye bastante su capacidad auditiva y ella tiene que aprender cómo adaptarse a este mundo que no está hecho para las personas que no escuchan completamente bien. Es un libro muy interesante que nos deja reflexionando mucho sobre cómo en algunas ocasiones vivimos en una sociedad muy capacitista que no permite a personas que tienen alguna problemática, ya sea auditiva, motriz o de expresión, para comunicarse con los otros y para disfrutar de las mismas cosas que disfrutamos muchos de nosotros. Es una obra muy divertida, muy entretenida, que no solo toca estas temáticas un poco más sociales, sino que también se enfoca en cómo es que podemos hacer cambios para mejorar la situación para las personas que padecen alguna discapacidad y también cómo podríamos integrar mejor
a todas estas personas y tener pues un mundo menos capacitista. De verdad es una obra que vale bastante la pena y la recomiendo mucho. La tercera obra de la que les quiero hablar es Deberías hablar con alguien, de Lori Gottlieb. Esta es una obra que yo había leído ya hace muchos años y me había gustado bastante, de hecho quería hacer una reseña. Sin embargo, en ese tiempo todavía no estaba disponible la traducción en español y como sé que algunas personas se quejan de que a veces recomiendo libros que no están disponibles en español, dije me voy a esperar a que se haga la traducción y ya finalmente cuando se hizo la traducción como que se me olvidó la reseña, pero debo decir que pronto espero tenerles una reseña de este libro y nos cuenta la historia de una terapeuta que mientras está dando terapia pues ella misma empieza a tener unos problemas después de una ruptura amorosa bastante abrupta, al menos ella la sentía así. Y en este libro entrelaza su historia como paciente de un psicoterapeuta con su historia como la psicoterapeuta que trata con 5 personajes diferentes que tienen unas vidas y unos problemas y cuestiones, pues sí, sociales y psicológicas distintas, pero que nos permiten ver cómo es que el asistir a terapia, el hablar de nuestros problemas, el hablar de nuestro día a día nos puede ayudar a mejorar, a salir adelante, a ver otras opciones y en general a sentirnos un poco más en paz con nosotros mismos. Es una historia bastante buena. Lori es una excelente narradora, entonces logra entrelazar muy bien todas esas historias y al mismo tiempo darnos como muchos conocimientos psicológicos y de verdad es una historia que les recomiendo muchísimo y si tienen la oportunidad, lean este libro, no se van a arrepentir. La cuarta obra que les quiero recomendar es una que también me sorprendió bastante para bien. Debo decir que iba con altas expectativas y aún así la superó. Y esta es A Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística de Yasnaya Elena Aguilar. Esta es una obra que me gustó muchísimo, son una serie de ensayos y textos cortos de 2, 3, 4 hojas en las cuales Yasnaya habla de su experiencia siendo una persona que habla otro idioma además del español en México y cómo es que este aspecto pues causaba algunos problemas tanto en su localidad como cuando iba a ciudades como la Ciudad de México o algunas otras metrópolis un poco más grandes, en donde pues era hasta juzgada o discriminada por no hablar español o no hablarlo perfectamente. Y es una obra que de verdad me gustó mucho porque habla de la importancia del lenguaje. Los ensayos son bastante variados, algunos son muy personales, muy emotivos, algunos hablan más de cuestiones como curiosas de los lenguajes y hace referencias no solo al español y a la lengua que ella habla, sino también a otras lenguas indígenas y a otras lenguas de otros países que también pues muchas veces podemos conocer o desconocer y destaca y aboga por el conocer más idiomas y en general empaparnos de otras lenguas y promover la diversidad lingüística para promover la diversidad en pues las formas de pensar, de sentir, de vivir y de simplemente pues transitar esto que es la vida humana. Es una obra que de verdad me gustó muchísimo, me hizo reflexionar bastante, en momentos me hizo reír, en momentos me hizo enojar, en momentos me hizo cuestionarme muchas cosas, pero como les digo, sobre todo es una obra para apreciar la importancia del lenguaje, de cómo las palabras nos permiten transmitir emociones, ideas, formas de pensar, sentimientos, y de verdad es una obra que vale muchísimo la pena para reflexionar, para ver el mundo con otros ojos y sobre todo para ver los idiomas como algo más. Una joyita, de verdad, léanla. Otro libro que les quiero mencionar es sin duda El libro vacío de Josefina Vicens. Esta es una obra que yo leí hace varios años, la he releído en múltiples ocasiones y sigue siendo una de mis novelas favoritas. El libro vacío nos cuenta la historia de un hombre que quiere ser escritor, sin embargo nunca se cree lo suficientemente bueno para hacerlo y por ende él tiene 2 cuadernos, uno en donde anota como que sus ideas, sus pensamientos, cosas que pues son como un borrador y un cuaderno en el que dice aquí solo voy a anotar lo que sea sumamente bueno, perfecto, lo que valga la pena ser publicado. Y con el paso de los años, como les digo, esta inseguridad, este miedo, este pues juicio que él se hace a sí mismo hace que él nunca acabe de pasar esa información a su otro cuaderno y por eso el título de este libro, que es El libro vacío, es un libro que me dejó reflexionando muchísimo sobre pues las mismas trabas que nosotros mismos nos ponemos. De hecho, este libro y esta autora son los que yo abordo en el libro de El Tribu de Lectoras, que por cierto les recomiendo mucho que lean, pero es un libro que de verdad a mí me transformó mucho. Siempre que me detengo a mí misma en algo, digo, Gaby, acuérdate de este libro, acuérdate de Pepe y de Josefina.
y hazlo. Entonces es una historia que a mí de verdad sí me cambió la vida, me cambió la perspectiva y es un libro que no les puedo dejar de recomendar. Otro libro que les quiero recomendar es El Eterno Femenino de Rosario Castellanos. Este fue un libro que leímos como lectura conjunta hace ya bastantes años, pero yo apenas lo leí para el Guadalupe Reinas del año pasado, del 2022, y fue una lectura que disfruté bastante. Es una obra de teatro que nos cuenta la historia de una mujer que de repente por cuestiones así un poco extrañas empieza a vivir y a experimentar como la vida de mujeres en distintas épocas de la historia mundial y nos cuenta cómo el ser mujer se ha transformado a lo largo de los años y también algunas concepciones que se tenían sobre la mujer, como su cuerpo, su forma de pensar, su forma de ser, si debe o no estar siempre ligada a su relación con el hombre o con los hijos o con la casa. Y es un libro que por un lado tiene muchos toques cómicos, por otro lado es un libro también en el cual se siente que Rosario Castellanos pues está mofando de algunas ideas erróneas que se tienen sobre las mujeres y que si han tenido incluso se mantienen. Y es una historia muy interesante, de repente hay algunas cosas con las que creo que algunas personas no van a estar muy de acuerdo o pueden ser tal vez incluso un poquito ofensivas para ciertas personas que manejan algunas ideologías políticas o religiosas muy fuertes, pero es una obra que vale bastante la pena, que da mucha risa y que nuevamente nos deja reflexionando mucho sobre el concepto y el papel de la mujer en la sociedad. Mi recomendación número 7 es Fatal, una crónica trans de Carolina Onrein. Este es un libro que nos cuenta, como el mismo título lo indica, la historia de Carolina, que es una mujer trans y nos cuenta más o menos cómo fue, pues desde niña darse cuenta que ella pues no tenía esa cuestión de que su cuerpo correspondía con el género y el sexo que ella sentía y al mismo tiempo nos cuenta todos los cambios que fue apreciando tanto en su cuerpo. Una vez que ella decide hacer este cambio, como también nos cuenta su experiencia con amigos, con familia, con personas allegadas en el trabajo y también detalla cómo el internet, el hecho de que las personas hablen más abiertamente de esto, el que haya más libros e información al respecto, pues le permitieron darse cuenta de lo que sentía, de cómo lo que se sentía si tenía un nombre y de lidiar con esta situación en la que pues definitivamente la forma en la que vives no es tan normal y qué es lo que se puede hacer para sentirte a gusto con tu cuerpo, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, con lo que realmente eres. Es una historia que me gustó porque a pesar de que muestra definitivamente muchas de las dificultades a las que se enfrentan las personas trans, también muestra como rayos de esperanza y las cosas buenas que pueden acontecer. Asimismo, es una historia que está situada en Latinoamérica, concretamente en Argentina, y me gusta tener esa perspectiva un poco más cercana a nosotros, que en muchas ocasiones las referencias que tenemos de personas trans son de pues, gente de países europeos o países norteamericanos, y en este caso verlo en una cultura latina también es algo que creo que vale bastante la pena considerar. Es una historia muy buena y Carolina es una excelente narradora, así que si les interesa esa temática definitivamente vale la pena y además es un libro muy corto, así que queda perfecto para el Guadalupe Reinas. Mi recomendación número 8 es El Diario del Dolor de María Luisa Puga. Debo decir que no es un libro muy placentero de leer en el sentido de que es un libro que, como el mismo título lo indica, lidia mucho con el dolor, sobre todo físico, pero también pues el dolor un poco mental y el dolor más social del hecho de no poder hacer lo que tú quieres y pues deseas hacer de manera libre y sin problemas o sin dolor. Es una historia que de verdad me gustó bastante, que siento que la autora aborda de muy buena manera, porque ella misma se burla un poco del dolor, pero al mismo tiempo lo admite y empieza a encontrar estrategias para lidiar con él. Entonces es un libro que a mí me parece muy bueno porque nos permite ver esta perspectiva de cómo es que una persona que padece estos dolores crónicos también muy fuertes empieza a lidiar con esta situación y para cualquier persona que enfrente una enfermedad o una situación en la cual tengan mucho dolor, siento que este libro puede ayudarlos a, uno, sentirse identificados y dos, pues también encontrar estrategias o incluso pues compañía en esta situación, sobre todo con toques de humor. Es un libro muy interesante, muy entretenido y definitivamente una lectura que vale la pena hacerse. Mi recomendación número 9 es Persepolis de Marjane Satrapi. De este libro les he hablado en múltiples ocasiones en el canal y debo decir que esta fue una lectura conjunta que a mí particularmente me alegró bastante. Uno de los años de Libros Bifortipos decidimos que nuestras lecturas anuales iban a ser solo de nuestros libros favoritos
Y Persepolis es uno de los libros favoritos de todas las Beforas, todas lo amamos y amamos a Marjane. Y en caso de que no lo hayan leído, esta es una novela gráfica magnífica en la cual vemos las ideas y los cambios que sufre Marjane desde que ella es muy pequeña y vive en Irán y le toca ver toda esta revolución política, social, religiosa y económica que se da en Irán y cómo es que ella lidia con ello. Después ella va al extranjero y también nos cuenta cómo es vivir en el extranjero, sobre todo en su juventud, cuando estás pues apenas viendo como que qué debes de hacer o cómo te vas a convertir en adulto. Y después nos cuenta algunas otras cosas que ella experimenta con su familia, con amigos, con en general qué quiere hacer de su vida en cuestión profesional y muchas reflexiones tanto políticas, religiosas, sociales, económicas, y de verdad se me hace una historia muy pero muy buena, con muchos toques de humor, con unos dibujos que hacen la experiencia de leer mucho más entretenida e interesante. Y si no le han dado una oportunidad a Marjane, de verdad su historia es algo que vale muchísimo la pena leer. Y ya para terminar voy a repetir un libro que ya les había comentado en mi video anterior de recomendaciones, y es Todos deberíamos de ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Este es un libro muy pero muy cortito que pueden leer en menos de 1 o 2 horas, y es una narración en la cual Chimamanda aboga por la importancia del feminismo, por la razón por la que todos deberíamos de ser feministas, sin importar si somos hombres, mujeres, personas no binarias o lo que sea. En este caso nos enfocamos muchísimo en por qué el feminismo tiene una connotación histórica, social e incluso filosófica y ética, que hace que el feminismo tenga que mantener ese nombre y que también hace que sea algo que todavía es muy importante de mencionar, de seguir, de buscar. Y es una forma muy bonita en la que ella explica todo lo que significa el feminismo, da ejemplos muy cotidianos y al mismo tiempo da pues algunos toques humorísticos. Y por esa y muchísimas otras cuestiones yo les recomiendo que le den una oportunidad. A todos deberíamos de ser feministas. Y bueno, esas son las 10 recomendaciones que les tengo para esta ocasión. Me encantaría que me digan si ustedes han participado en lecturas conjuntas de libros bifotipos, qué les han parecido los libros, cuáles son sus favoritos. No duden en dejarme sus recomendaciones aquí abajo y también cuéntenme si van a participar en el Guadalupe Reinas. Yo personalmente estoy muy pero muy emocionada porque ya va a empezar y pues me encantaría saber qué otros libros recomiendan. Si buscan más recomendaciones de libros escritos por mujeres, les dejo este video por acá. Y pues ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla por acá. Muchas gracias por ver este video y espero verlos pronto. Bye.